Ya me he puesto. Hola, ¿qué tal, chicos? Ahí está. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Sí, ahí sí se Buenos escucha. días. Listo. Bien. Déjenme hacer... Ya está empezando. Bien, muy buenos días con todos. Por favor, necesito que enciendan las cámaras. Ya hemos hablado de este tema. La semana pasada tuvimos la oportunidad de recordar algunos temas que nos toca ver de ahora en adelante en nuestra asignatura de comercio. Me gustaría que primero escuchen, luego yo subo la presentación y ustedes puedan tener el debido material para poder realizar el trabajo, ¿no? El trabajo siempre va a estar basado en la explicación que yo doy en el taller. Los talleres son muy sencillos, solamente pido que cojan apuntes de las presentaciones que yo voy dando, ¿no? Que son importantes. Segundo archivar, por favor, las cámaras. Listo, vamos a empezar. Bien, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las transacciones. Déjenme agrandar un poco más la pantalla. Listo. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las transacciones comerciales. Y una de las cosas que debemos de tomar en cuenta es conocer qué es una cuenta. Una cuenta es un registro donde se anotan en formas claras, ordenadas y comprensibles los aumentos y las disminuciones que sufren un valor en concepto de activo, de pasivo o de capital. Las cuentas son estos nombres que se les asignan a cada una de las actividades que uno vaya a realizar. Ya habíamos visto que tenemos un plan de cuentas, ¿no? Pero es muy importante conocer cuáles son estas cuentas y qué producen dentro de una transacción. En toda cuenta tenemos la parte de deber, la parte del debe y del haber. La parte del debe, como nosotros podemos observar aquí en una T esquemática, tenemos valores que ingresan positivos a la empresa y valores negativos que salen de la empresa. En el debe es el lado izquierdo de la cuenta, donde el debe es un deudor o activos, también se lo conoce como deudor. En el haber es el lado derecho de la cuenta y es conocido como un acreedor. En el debe, los cargos se registran en una cantidad en el debe de la cuenta y en cambio en el haber se registran el tema en lo que son abonos, registrar una cantidad en el haber de la cuenta, ¿no? Por lo general se utiliza una T esquemática de cuentas para esquematizar las cuentas componentes de un registro, como lo es el mayor, ¿verdad? Con esto se pretende explicar que cuenta es el título genérico que se asigna como consecuencia de los hechos mercantiles y aquellas transacciones de características similares. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de una T esquemática donde va el nombre de la cuenta, del lado izquierdo es el debe y del lado derecho es el haber, ¿verdad? Positivo y negativo, como pueden observar. ¿Qué son los movimientos? En una transacción se llaman movimiento a la suma de cargos y a la suma de abonos. Por su naturaleza pueden ser de dos tipos. El movimiento deudor, suma de los cargos de una cuenta o suma del debe. Y en el caso del movimiento acreedor, suma de los bonos de la cuenta o suma del haber. Como podemos observar aquí en esta imagen, nosotros tenemos una cuenta. Del lado izquierdo tenemos todos los que son los cargos del debe y el lado derecho del haber son todos los abonos que se han realizado, ¿no? Tenemos un movimiento deudor de $60,000 con la suma de estas tres cantidades, más que tenemos el valor del haber, que en este caso son los abonos, tenemos $20,000. Movimiento acreedor, movimiento deudor. Es muy importante señalar esta parte en cuanto a la T esquemática, de tener en cuenta del lado izquierdo el debe y el haber, porque juegan un papel muy importante en cuanto al tema de movimiento. Todo lo que vaya en el debe es lo que ingresa a la empresa, todo lo que vaya en el haber es lo que sale de la empresa. Los saldos es otro tema muy importante dentro de una T esquemática. Se llaman saldo a la diferencia entre los movimientos de deudor y acreedor. Existen dos clases de saldo. El saldo deudor, cuando
el saldo deudor no es nada más y nada menos que cuando el importe del movimiento deudor sea mayor al importe del movimiento acreedor, o cuando solo haya recibido cargos. En este caso, tenemos aquí un saldo deudor. ¿Por qué el saldo es deudor? Porque tiene una diferencia entre el debe y el haber. Ese es el saldo. El saldo acreedor cuando el importe del movimiento acreedor sea mayor al importe del movimiento deudor o cuando la cuenta solo haya recibido abono. En este caso, vemos en este ejemplo solamente un saldo deudor. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el debe y el haber sobrecae el mayor valor en el lado del debe. Por lo tanto, aquí tenemos el valor determinado del saldo que necesitamos tener en cuenta. Hay que señalar dos reglas muy importantes acerca del cargo y el abono, ¿no? Las transacciones deben registrarse considerando tanto las causas como el efecto de la misma. Cualquier operación involucra al menos dos cuentas. Las cuentas originales se anotan en el debe, que en este caso sería un cargo, y la otra en el haber, en este caso que sería un abono, ¿no? Aquí en la explicación nos habla acerca de la dualidad económica o también llamada fórmula del balance. Señala que el activo es igual al pasivo más capital. Y vemos aquí en la gráfica cómo podemos representar a un activo, el valor total del activo, que es igual al pasivo más capital. Del lado izquierdo tenemos un debe, que en este caso es cargo o carga de activo de $100,000, ¿verdad? Del lado derecho tenemos el haber, el abono o abonar. El pasivo con un valor de $40,000 más el capital, que es el valor de $60,000. La suma del activo más el pasivo dan como resultado el valor del activo. Aquí, en esta otra representación, vemos un poco más desmenuzado la parte de la ecuación contable, que nos indica que el activo, en este caso, viene del lado izquierdo, que le pertenece a la empresa, el cargo de $100,000. En cuanto al haber, perdón, al haber, en el caso del pasivo, podemos tener representado de la derecha, el haber, un abono de $40,000, más el capital, que sería otro abono de $60,000. La suma de estas dos cantidades dan como resultado el valor de activo. Y en la ecuación contable siempre es activo es igual a pasivo más capital. Es importante señalar la descripción de la cuenta. Las cuentas de activos empiezan con un cargo, es decir, con una anotación en el debe, y otras también podemos considerar como las cuentas del pasivo empiezan con un abono, es decir, con una anotación en el haber. Las cuentas del capital empiezan con un abono, esto es una anotación en el haber. Cuando nosotros vimos en la clase anterior acerca del balance inicial, que fue uno de los temas que vimos que en su estructura el balance inicial tenía del lado izquierdo, que es en el caso del debe, todas las cuentas del activo. En el lado derecho de la T esquemática teníamos los que eran los pasivos más el capital. Estos dos grupos de cuentas, su resultado tiene que ser igual al activo. Por eso vimos en su momento lo que era el balance inicial. Las reglas del cargo y del abono. En el debe, una de las reglas es el aumento del activo. Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos trabajando con el saldo del debe, deudor, aumenta el activo, nuestro capital. Disminución del pasivo, en este caso, es otra característica o regla. Mientras se aumentan los activos, disminuye el pasivo. Y otra de las características del debe es el movimiento en costos y gastos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de las características del haber, tenemos disminución del activo y aumento del pasivo. Y estos movimientos pueden ser de ingresos, en el caso del haber, ¿no? Estas dos reglas son muy importantes señalar, ¿ya? Cuando hablamos de transacción comercial, es una operación mercantil en la que un vendedor y un comprador acuerdan las transferencias de las propiedades sobre algo o a cambio del precio previamente acordado. ¿Qué elementos intervienen en una transacción comercial? Es la gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, ¿no? Por el momento, quiero consultarle. En las presentaciones anteriores, de los materiales anteriores, nosotros estábamos trabajando con un plan de cuenta, ¿verdad?
Por favor, en el chat me escriben mínimo dos cuentas del activo. Vamos a escribir. Vamos a escribir 2 cuentas del activo en el chat. Listo, David. Correcto. ¿Nadie más? Solo pongo nota de actividad en clase a David González. Vamos, pedí 2 cuentas de activo. Terrenos, mercancía, correcto. A ver, si no lo hace público, no quiero mensajes directos. Por favor, lo vuelven a publicar porque necesito que todos los compañeros lo vean. No es dirigido para mí. No es válido los mensajes directos para el profesor. Tiene que verlo toda la clase. Muy bien, Katy Mendoza, para todos. Mercadería y cliente, correcto. Por ahí Bianca Arichavala decía banco, mercancía, correcto. Darla Pantaleón decía muebles de oficina y caja, correcto, muy bien. Los estudiantes que escriben por interno no les vale la participación. Correcto, tienen que verlo sus demás compañeros. Muy bien, Robert. Tenemos terrenos, edificios, cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, ¿qué más? Evelyn, son 2. Álava dice deudores y valores inmobiliarios, correcto, deudores. Son 2 cuentas del activo. Terreno caja, dice por ahí Johnny Reyes, correcto. Bien. Mercadería, perfecto. Ahora sí, vámonos con cuentas del pasivo. Una cuenta del pasivo. Miren las anotaciones. Googleen si es necesario. Documento por pagar. Correcto. Hipoteca por pagar, cuenta por pagar. Muy bien. Intereses a pagar. Vamos, no importa si se repiten. En este caso pueden escribir, solo es una. Proveedores. Préstamos por pagar, proveedores y acreedores. Correcto. Esas son las cuentas que intervienen en las cuentas del pasivo. Bien. Y dentro de las cuentas de patrimonio, del grupo de patrimonio, una cuenta, me escriben por favor, de patrimonio. Listo, capital social. Pueden googlear, no hay ningún problema. Reservas, por ahí dicen, correcto. Letra por pagar. Letra por pagar del patrimonio no es. Evelina Chiquito. Pedí en esta última participación que googleen, si es necesario, que busquen en Google cuáles son cuentas que intervienen en el capital. Maquinarias no pertenece al capital, perdón, a patrimonio. Aportaciones de los accionistas, correcto. Aporte de propietarios, correcto. Eso sí es correcto. Las maquinarias pertenecen a activos. Aportaciones de los accionistas, correcto. Reserva. Bien.
Listo, chicos. Muebles y útiles pertenecen al activo. Bien, perfecto. Listo. Con este sondeo podemos identificar que tenemos claras cuáles son las cuentas, algunas cuentas de activo, cuáles son las cuentas de pasivo, cuáles son las cuentas de patrimonio, ¿verdad? Ahora, yo hago una pregunta. Y por favor, me enciende, levanta la mano. El primero que levante la mano responde de acuerdo a la secuencia que yo voy. Enciende el micrófono y responde, ¿no? Vamos a hacerlo ahora de manera interactiva con micrófono. Bien, la pregunta es, si yo soy la empresa, yo soy el concesionario de la Chevrolet y vendo vehículos por un valor de $45,000, ¿cuáles son las cuentas que intervienen en esta transacción o esta compra? ¿Qué ustedes creen? Si yo soy la concesionaria Chevrolet y mis elementos, mis vehículos son para la venta, yo vendo los vehículos por un valor de $45,000 y me pagan en efectivo. Darla, la escucho. Mercadería y caja. Listo, mercadería y caja. Correcto, muy bien. Bien, vamos con otra pregunta. Ya están defendiendo por ahí a las mujeres. Darle salió en representación de las mujeres. Vamos a los varones. Vamos a las preguntas para los varones. ¿Cuál serían las cuentas que intervienen si yo como empresa firmo una letra de cambio por la compra de computadoras? Álava, lo escuchamos. Documento por pagar Correcto. y equipo de cómputo. Muy bien, Álava. Muy bien. Oh, Correcto. Pero ¿qué recibimos en este caso? Las computadoras, ¿verdad? Y entregamos, nosotros dejamos firmada a la empresa que nos vende la computadora las letras de cambio. Correcto. Bien. Vamos a otra pregunta con los chicos, ¿no? Con las chicas, vamos a ver. Pero menos Darla porque ya participó Darla. Bien. Si yo tengo, mi empresa es ventas de cámara web y yo vendo una cámara web por un valor de $20, ¿cuáles serían las cuentas que intervienen y me pagan en efectivo? Vamos, niñas. Repito, yo tengo una empresa, presten atención, señoritas. Yo tengo una empresa que vende cámaras web y dentro de mi empresa yo vendo una a cualquier cliente por el valor de $20 y me cancelan en efectivo. ¿Qué cuentas intervienen? Listo, Damaris, le escuchamos. Mercadería y caja. Listo, mercadería y caja, correcto. Nosotros entregamos la mercadería y recibimos ¿qué cosa? El dinero en efectivo que se lo denomina como caja. Correcto, muy bien. Vamos con los varones. Somos una empresa constructora y necesitamos comprar una volqueta, ¿ya? Para el uso de nuestra empresa y pagamos con un cheque de $150,000 por esa volqueta. ¿Cuáles son las cuentas que intervienen? Reyes. Vehículos y bancos, no. Vehículos y banco. Correcto. maquinaria, Listo. maquinaria y banco.
Listo. Hay que ver también, es muy importante, David, no está mal lo que dice también David, hay que ver, depende mucho de la empresa cuál es la función de la empresa. Es muy importante conocer cuál es la función de la empresa para poder determinar las cuentas, ¿no? No estuvo mal la respuesta de Johnny, tampoco estuvo mal la respuesta de David. Depende de qué empresa es la que haya contratado, ¿no? Bien, chicos, nos queda un minuto. Voy a dejar una actividad, tal como le hice ahora de manera verbal, para que ustedes la puedan ver. Tienen 3 días para poderlas hacer para poder ser calificadas sobre 10 puntos, ¿correcto? Voy a dejar la información del PowerPoint para que ustedes tengan apuntes y puedan estudiar para la lección. Y vamos a tener una lección programada para hacerla durante estos 6 días, ¿correcto? Que es una lección. Espero que en uno de estos días, con base a la información que estoy entregando, la que expuse el día de hoy, puedan realizar la lección, ¿correcto? Nos vemos en la próxima clase. Sigan con las demás profesoras. Cuídense.